Hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo de Contado por Kroll. En esta ocasión voy a narrar todo lo que hay alrededor de la leyenda del Dorado. Esa historia que ha suscitado la creación de videos, historietas, libros infantiles, películas, bueno, para cine, televisión, hasta documentales. ¿Será que realmente solo fue un mito o será que en realidad sí hubo un dorado, una ciudad de oro, un lugar de oro que los españoles, los europeos jamás pudieron encontrar? Bueno, ¿quieren saberlo? Quédense acá en este capítulo. La leyenda del Dorado. Distintos cronistas de la conquista española de América específicamente mencionan esta leyenda. Y todo estaba basado en un antiguo mito, en un mito europeo, que los conquistadores tenían presente al adentrarse en nuestro continente. Ellos pensaban y juraban que había una ciudad donde absolutamente todo era construido de oro. Todo, todo era de oro. Ellos esperaban llegar acá y encontrarse un lugar donde las casas, la ropa, todos los cosas que se ponían las personas, todo estaba bañado en oro. O sea, que los platos, las vasos, las vasijas, ellos creían que realmente había un lugar llamado El Dorado, donde todo era de oro puro y macizo. Los cronistas de la conquista de los muiscas, o sea, acá de esta zona, de este territorio colombiano, en la cordillera oriental de Colombia específicamente, asociaron pronto y fácilmente esa leyenda con las ceremonias de ofrenda que los indígenas de este lugar celebraban en las lagunas del altiplano, como en la laguna de Guatavita. Si no se han visto el video pasado, vaya a observarlo. A ver, así entenderán también un poco más. Juan Rodríguez Freile, en 1636, en su libro Conquista y Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada, más conocido como El Carnero, con ser que ya era muy tardío, ¿cierto? Sin embargo, considero que es de las mejores apreciaciones que han hecho sobre el Dorado. Entonces les voy a contar lo que Freile en una parte de su libro describe. Él dice que era una costumbre entre estos naturales, o sea, los indígenas del altiplano, los muiscas, exactamente, que el que había de ser sucesor y heredero del señorío o cacicazgo de su tío, ¿cómo así? Claro, les explico. Siempre había un rey, el rey era hombre, nunca podía ser mujer. Pero el heredero al trono, contrario a muchas otras culturas, no era el hijo del rey, era el hijo de la hermana o el hermano del rey. Era el hijo varón primogénito de uno de los hermanos. Entonces, este era el rey y tenía varios hermanos. El primer hermano que tuviera un hijo varón, ese sería el que reemplazaría al rey. Sería nombrado rey. Este chico, este heredero, antes de llegar allá, antes de poder suceder en el trono a su tío, tenía que ayunar 6 años metido en una cueva. Como, ¿se acuerdan de 300? ¿Y cómo entrenaban estos chicos desde pequeños? Bueno, pues imagínense una cosa así, pero más brutal y en total soledad. Él, durante esos 6 años, además de que hacía un ayuno especial, tenía como dedicada toda una cueva gigantesca para hacer todo lo que tenía que como liberar durante esos 6 años. Lo primero era, no podía ni ver ni ser visto por una mujer en esos 6 años. Si no, perdía, ya no podía ser el heredero. No podía comer carne de ninguna clase, o sea que si salía a, a coger alimentos de la cueva de noche, él solamente podía comer hierbas, plantas, bueno, no sé,
trigo, maíz, cualquier cosa, pero no podía comer carne. Tampoco podía comer sal y mucho menos ají. Eh, Se dice que dentro de ese ayuno les vetaban o les vedaban pues de otras cosas, pero eso era lo más importante. No verse ni ser visto con ninguna mujer, no poder comer carne, ni sal, ni ají. Además, durante todo el ayuno, o sea, 6 años, él no podía ver el sol. Por eso solo podía salir a coger sus alimentos de noche. De noche él tenía como una licencia para salir de la cueva, ver la luna, ver las estrellas y tenía que regresar o recogerse a su cueva antes de que el sol lo tocara. Cuando ya pasaban los 6 años y él cumplía este ayuno, que era además como no solo un ayuno físico, sino un ayuno espiritual, empezaban a hacer ciertas ceremonias. Las ceremonias antes de la posesión del cacicazgo o del señorío, ¿cierto? Y lo primero que tenían que hacer era ir a la gran laguna de Guatavita, ofrecer y sacrificar a un demonio que le tenían mucho miedo llamado Sic, ofrecerle pues como este futuro sucesor y hacerle unas pequeñas ofrendas inicialmente. Decía, en aquella laguna de Guatavita se hacía una gran balsa de juncos y la aderezaban lo más vistoso que podían. Plumas, piedras preciosas, imagínense una cosa bella y vistosa, así, colorida. A este tiempo estaba toda la laguna coronada de indios y encendida por toda la circunferencia. Los indios e indias, todos coronados de oro, plumas y chagualas. Desnudaban al heredero. Oh, bueno, entonces el que iba a tomar el cacicazgo, que venía de estos 6 años de ayuno, tenía que estar desnudo. Lo untaban con una liga pegajosa, ¿sí? Que la sacaban como de un árbol, como si se echaran una crema o algo para poder que les pegara lo que se iban a poner encima, y lo rociaban todo el cuerpo con oro en polvo. Además de eso, pues él se metía en toda la mitad de la balsa. Tenía que ir parado y a los pies le montaban un montón, o sea, de tinajas llenas de oro y esmeraldas para que él le ofreciese a su Dios. Entraban con él en la barca 4 caciques, uno en una de las puntas. Siempre eran los más principales. Todos estaban aderezados, organizados, con plumería, coronas, brazaletes, chagualas y orejeras de oro. Y también estaban desnudos. El indio dorado hacía su ofrecimiento, echando todo el oro y las esmeraldas que le han puesto ahí, ¿cierto? Que le han puesto en sus pies, en todo el medio de la laguna. Inmediatamente él hacía eso, los demás caciques, que también lo acompañaban, los 4 caciques también, pero primero él tenía que hacer la ofrenda, luego lo hacían los otros 4. Cuando estaba concluido todo esto, pues esta ceremonia, ellos batían unas banderas que llevaban, ¿cierto? Y cuando ellos batían esa ceremonia, empezaba como el jolgorio, la grita que llamaban ellos. Y empezaban sus cantos, empezaban sus cánticos, empezaban y a sonar los instrumentos que además tocaban una música divina. Y la balsa tenía que regresar a la tierra, ¿cierto? Tenían coros, bailes, danzas. Eso no duraba un solo día, o sea, era un brutal after party. Imagínense ustedes las rumbas, bueno, esa era la rumba. Cuando ellos regresaban pues en la balsa, ¿cierto? Ya él era reconocido como electo por señor y príncipe, ¿ya? Esta parte realmente es extraída del Carnero de Freile. Ahora pues, como muy a mi modo, ¿cierto? Cuando la balsa partía pues de la tierra,
los instrumentos siempre comenzaban a sonar, cornetas, fotutos, todos los instrumentos que ellos utilizaban en esa época. Y con eso, pues lo acompañaba como una gran vocería. Ellos le llaman a esto una grita, y una grita era un coro de indígenas brutal. Hagan de cuenta, esta rumba era tan brutal, hagan de cuenta que era como cuando van a un estadio y los hinchas cantan estos coros. Bueno, era lo mismo, solo que todo era dedicado a este indio dorado. Pero en el momento, ¿cierto? Que la balsa llegaba al medio de la laguna, los que iban allí levantaban unas banderas. Y en el momento en que la bandera se erigía, todo el mundo debía guardar total silencio. No se podía escuchar nada. En ese momento que había silencio, el indio dorado era que hacía su ofrecimiento, echando todo el oro que llevaba a los pies en medio de la laguna. Y los demás caciques, pues que iban con él, lo acompañaban, también pues hacían lo propio. Inmediatamente acaban esto, batían la bandera y el resto de tiempo que se demoraban regresando pues a la tierra desde el medio, otra vez, ¿cierto? Empezaba la grita, las gaitas, los fotutos, todo el mundo, ¡huepa, rumba! Y empezaban a cantar y ahí ya era que definitivamente era reconocido como príncipe. Y de esta ceremonia pues se tomó aquel nombre tan celebrado como el Dorado, que tantas vidas ha costado. ¿Y por qué se dice que tantas vidas ha costado? Porque como los europeos, los conquistadores que vinieron acá, juraban que definitivamente había una ciudad hecha en oro por todo lo que habían dicho, o juraban que al menos dentro de estas lagunas del altiplano, cuando ellos se lanzaran, iban a encontrar todo ese oro represado. Entonces muchos de ellos murieron ahogados. Lo más extraño de todo esto es que en la laguna de Guatavita y en muchas otras, no solamente los europeos y los conquistadores, sino mucho tiempo después, muchas personas realmente, casi hasta esta modernidad en la que estamos, hasta esta contemporaneidad, se han lanzado allá y muchos han muerto y no han encontrado ni siquiera un granito de oro. Lo que los indígenas decían es que realmente el dios Sikh se comía todo, que realmente el dios Sikh todo se lo tragaba, que por eso jamás encontraron nada. También tenemos que tener en cuenta que es muy triste todas las muertes y toda la sangre que se derramó por esta leyenda del Dorado, ya que los indígenas pues amaban el maíz, pero lo adoraban. O sea, el maíz era la base nutricional de nuestra dieta. Con esa hacíamos una chicha deliciosa para beber, pero también hacíamos nuestras arepas, pero también hacíamos masas, pero también, o sea, hacíamos muchísima comida. Nuestra alimentación estaba basada en el maíz, y el maíz pues es dorado, es amarillo. Y para nosotros era un gran tesoro. Valía mucho más el maíz que todas las cosas que se podían poner encima, todas las esmeraldas y todo. Para nosotros era más valioso el maíz. Acá, o para los muiscas era mucho más valioso. Y cuando estos conquistadores llegan y preguntan acerca de su tesoro, pues ellos los llevan a ver sus milpas, sus sembrados de maíz. Y a muchos los asesinaron porque creyeron que les estaban tomando el pelo, creyeron que era una broma, creyeron que se estaban burlando de ellos, pero realmente no se estaban burlando de ellos. Ese era nuestro tesoro, ese era nuestro dorado, eso era lo que nosotros más cuidábamos, ¿cierto? Cuidábamos muchas cosas que son doradas o amarillas. Venerábamos al sol, porque sin sol no hay fotosíntesis, y sin fotosíntesis pues tampoco hay fertilidad para la madre tierra, tampoco tenemos comida, no tenemos alimento, no se pueden alimentar los animales, no pueden pastar, no pueden nada. Para nosotros el sol y el maíz, que eran de este color, pues eran dos tesoros pues de una validez inconmensurable, impresionante.
Y el hecho de que los conquistadores llegaran y esperaran encontrar simplemente casas, vasijas, absolutamente todo de oro, y se encontraron con que nosotros venerábamos era al sol y venerábamos el maíz o lo cuidábamos como si fuera casi que un dios porque era la base de nuestro alimento, pues creó muchas disputas, muchos indígenas, muchos caciques, muchos príncipes nuestros, muchos señores indígenas murieron por esto y muchos conquistadores murieron en busca del nunca encontrado dorado. En busca de ese gran tesoro, se metieron a las lagunas del altiplano. Muchos murieron ahogados, muchos murieron ahogados allá, en el fondo de las lagunas, y jamás encontraron ni siquiera una pizquita de oro. ¿Les gustó la historia? Es una historia espectacular. Los muiscas nos dejaron un legado maravilloso. Espero que les haya gustado este capítulo de Contado por Cruel. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!